Hola, mi nombre es Aldo Aguilar Vivar, del Instituto Tecnológico de Veracruz, cursando la carrera de Ingeniería Eléctrica en el quinto semestre en la asignatura de Teoría Electromagnética. Soy parte del equipo 6 y hoy les vengo a hablar acerca de los inductores de inductancia, así como también de la energía magnética. Para empezar, tenemos que saber entender lo que vienen siendo los inductores. Y nos dice el concepto que un inductor es un arrollamiento de un material conductor sobre un núcleo de aire o preferentemente de un material ferromagnético. Por ejemplo, puede ser el caso del hierro, y al igual que un capacitor, un inductor también almacena energía, pero mientras que el capacitor lo hace dentro de un campo eléctrico, el inductor lo hace más bien en un campo magnético. Esa es la diferencia entre capacitor e inductor, como se puede observar en el pequeño diagrama de abajo. Y bueno, cuando circula una corriente eléctrica por un inductor, este genera un campo magnético y un flujo magnético, tal como ocurre cuando circula una corriente por un conductor, pero de mayor valor. Una característica clave de los inductores es que se oponen a los cambios de la corriente que circula a través de los mismos, generando cierta tensión. Esto quiere decir la fuerza electromotriz de sentido contrario a su polaridad, y que intenta contrarrestar esa variación o ese cambio. Si se hace circular una corriente alterna a través del inductor, el campo magnético varía según la frecuencia y por lo tanto el flujo es variable en todo momento. Si en cambio se hace inducir una corriente continua, el flujo es únicamente variable cuando se crea el campo al conectar la alimentación y cuando el campo se autoinduce al desconectar la alimentación. Y hay unos ejemplos de pequeños inductores. Bueno, ahora vamos a ver lo que viene siendo el concepto de inductancia. La inductancia, en lo que un inductor se opone al cambio en la intensidad de la corriente que circula por él, se denomina inductancia. En el sistema internacional, el SI, la unidad de inductancia es el Henry o el henrio. Un Henry corresponde a la inductancia de un inductor que presenta una tensión de 1 volt en oposición a la variación de la corriente. Cuando esa variación de corriente es de 1 ampere por segundo, y bueno, obtenemos esto, que un Henry es igual a 1 volt sobre ampere sobre segundo, o también un Henry es igual a volt por segundo sobre ampere. Bueno, y ahora también tenemos lo que viene siendo la inductancia según la variación de tensión ante la variación de corriente. El valor de la inductancia se puede conocer dividiendo la tensión autoinducida por la variación de la corriente en el tiempo. Y obtenemos estas pequeñas fórmulas donde el campo eléctrico es igual al valor negativo del valor de la inductancia sobre el diferencial de la corriente con respecto al diferencial del tiempo. Esto quiere decir que también el valor de la inductancia es igual al negativo del campo eléctrico sobre el diferencial de la corriente, y este a su vez sobre la diferencial del tiempo. Inductancia según las características del inductor. Al igual que la capacitancia, la inductancia también depende de las características físicas del inductor, es decir, de la geometría y de los materiales con los que está hecho, y no de la corriente que circula por él. A mayor medida, a mayor cantidad de espiras enrolladas, la inductancia es mayor. Si además se agrega un núcleo ferromagnético, la inductancia también aumentará. El valor de la inductancia está dado por la siguiente expresión: L, donde L es el valor de la inductancia, expresado en henrios. Esto va a ser igual a N al cuadrado, que viene siendo el número de espinas de la bobina, y mu, que viene siendo la permeabilidad del núcleo. Esta unidad sería Weber sobre ampere por metro. Y S, que es la sección del núcleo, está expresada en metros cuadrados. Y también tenemos L, que viene siendo la longitud de líneas de flujo, está expresada en metros. Y aquí tenemos un ejemplo de un ejercicio en donde un alambre de cobre se enrolla en forma de solenoide sobre un núcleo de hierro de 5 centímetros de diámetro y 20 centímetros de largo.
Nos dice que si la bobina tiene 550 vueltas y la permeabilidad magnética del hierro es de 1.8 por 10 a la menos 3 Weber sobre ampere por metro, tenemos que calcular la inductancia de la bobina. Y aquí tenemos la solución. Como datos tenemos diámetro, que viene siendo 5 centímetros, a metro 0.05. Tenemos la longitud, que viene siendo 20 centímetros, a metro 0.2 metros. Número de vueltas 550, y ya tenemos la permeabilidad magnética del hierro. Tenemos que encontrar primero el área, y el área lo obtenemos mediante una fórmula de pi por diámetro al cuadrado sobre 4. El área va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4, en la que pi multiplicará a 0.05 por esta elevada al cuadrado sobre 4, y como resultado vamos a tener 1.96 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. También tenemos una vez obtenida esta área, lo sustituimos en nuestra fórmula para obtener la inductancia de la bobina, y como resultado final obtenemos 5.33 henrios. Bueno, y ahora como último tema, lo que viene siendo la energía magnética. El magnetismo es un fenómeno asociado a la fuerza electromagnética, una de las fuerzas elementales del universo. Afecta en mayor medida a todos los materiales existentes, pero sus efectos pueden ser evidenciados principalmente por ciertos metales como el níquel, el cobalto, el hierro y sus distintas aleaciones, estos conocidos como imanes. Esta fuerza se manifiesta en forma de campos magnéticos capaces de generar atracción o repulsión entre los elementos que interactúan dependiendo sus polaridades magnéticas. Polos iguales se repelen y polos opuestos se atraen. Bueno, y aquí la energía magnética puede entenderse como la capacidad de la fuerza magnética de realizar un trabajo, pero también nos referimos a ella cuando hablamos de la energía que se almacena en un elemento conductor, un campo magnético. Esta energía es capaz de irradiarse a través del espacio, incluso en ausencia de un medio físico, a través de lo que se conoce como radiación electromagnética. Y un claro ejemplo de la energía magnética es la brújula, que funciona en base a ello. Tenemos las ventajas de la energía magnética. La energía magnética en el mundo contemporáneo resulta sumamente ventajosa, ya que su almacenamiento y producción tienen muchísimas aplicaciones muy importantes, como los transformadores eléctricos o los trenes de maglev. Muchos materiales magnéticos ayudan a hacernos la vida más fácil, desde los imanes que pegamos del refrigerador hasta los materiales magnéticos de nuestras computadoras, los alternadores de los automóviles y los moduladores de electricidad. Y ahí tenemos un ejemplo de una imagen de un tomógrafo. Y sería todo.